Cuando utilizamos el término nosotros, según cómo esté polarizada la conciencia, estamos haciendo referencia a energías que son compartidas, sintonizadas, reconocidas, confirmadas e implantadas incluso por conjuntos amplios de personas. Si una persona está ya en ese caso, orientando su conciencia, cuando dice nosotros, hace referencia no solo a la multiplicidad de núcleos de conciencia que lo componen, sino a una cantidad de seres que están en convergencia, en sintonía, en confirmación, en instalación de aquello que él ya puede vivir como realidad y para la realidad con la cual trabaja y para la cual trabaja. Cuando usamos el yo o usamos el uno, no estamos refiriéndonos al Creador, al uno en nosotros, porque en realidad la energía interna está encapsulada en el ego, está encapsulada en la personalidad, está encapsulada en el yo. Decir yo solamente es válido, como algunas veces dijimos, cuando lo que estamos diciendo es algo de lo cual explícitamente nos queremos hacer cargos como individuos. Un concepto, una opinión, una acción ante la cual tenemos que hacernos responsables. Para eso sirve el yo. Yo dije tal cosa, yo me hago cargo. Para eso sirve el yo. Si no, el nosotros es realmente la energía más adecuada. Saber emplear el yo y el nosotros es saber entender cuándo un elemento se está haciendo cargo radicalmente de lo que dice y cuándo un elemento está hablando en nombre de una cantidad de conciencias, de un conjunto, de un grupo o de un campo de vida. No porque el ser sea explícitamente un representante, haya sido elegido para eso, pero el ser está confirmando internamente que ya su vida está fundida en un espectro más amplio, aunque limitado, más amplio. En este caso el nosotros es adecuado. Insistimos, no solo porque estamos hablando, haciendo referencia a cada uno de los niveles de conciencia o de los núcleos que nos constituyen, porque hasta ahora todavía estamos fraccionados en conciencia. Nadie que diga nosotros está hablando solamente desde la personalidad. Intencionalmente tiene que tener claro que hay muchos niveles de conciencia que lo están componiendo. Y decir nosotros es simbólicamente una apertura ceremonial a intentar estar en representación de todos los niveles o todos los núcleos que lo componen, asimismo como de una cantidad de conciencias, de energías con las cuales comparte bajo ley de afinidad, comparte bajo ciclos o etapas en términos evolutivos, bajo tarea, bajo asistencia al plan evolutivo, distintos aspectos de la vida. Cada uno de nosotros puede estar no muy sintonizado o realmente no tener certeza de cuál es el alcance de ese nosotros que está empleando. Pero si ya cambió el yo continuo por el nosotros en alguna medida, es que de algún modo tiene una intención de amplitud, de algún modo tiene una intención de mantenerse ampliado. Ahora, cuando se toma como un esnovismo, como un modismo, como algo que se grabó la persona en la cabeza, lo metió y lo utiliza desde el consciente izquierdo, suena como espiritual, suena como impersonal, como neutro, como imparcial, entonces no vuelve a decir nunca más yo. Y esa persona está perdiendo esta posibilidad preciosa que tiene el yo. Porque tiene una posibilidad preciosa. Mientras estamos en la materia, tiene una posibilidad preciosa, que es hacernos cargo directamente, como decíamos, de algún tipo de energía de las cuales vamos a tener que hacernos cargo, vamos a tener que responder personalmente en algún momento, o ante las leyes de la materia o ante las leyes internas, pero hay momentos donde uno tiene que hacerse cargo de ciertas energías y decir yo, en ciertos momentos, consciente de lo que es el yo, implica estar donado a hacerse cargo de eso. Y conscientemente, en el grado que podamos, decir nosotros, implica la polaridad, el complementario de esa energía. Respecto a la meta que en común tienen que tener los seres que viven en un centro, como en este caso Sierra del Cielo, esa meta es muy amplia, describir todo lo que abarca sería imposible. Pero podríamos decir que en un centro como este tendríamos que estar intentando plasmar en este nivel un trabajo análogo, un trabajo con verdadera correspondencia, a aquel que los conjuntos de almas realizan en el planeta, que los grupos internos de almas realizan en el planeta.
Un grupo, de algún modo, es la expresión, un grupo externo, un grupo, un centro, donde hay seres haciendo trabajo grupal evolutivo, es la extensión de un grupo interno o de la convergencia de varios grupos internos con distintas intensidades de acuerdo al ciclo o la etapa de la cual estuviéramos hablando. Un grupo debería ser un ensayo continuo, un intento continuo de ensayo de aquello que en los niveles interiores está asumiendo nuestra conciencia anímica o nuestra mónada, que a veces también forma parte no solo de escuelas internas en etapas más avanzadas, sino de los grupos interiores. Esto es fundamental entenderlo. Dentro de ese contexto, cada grupo puede tener particularmente algunas tareas asumidas para la vida planetaria en cuanto a la asistencia del plan evolutivo. Pero esas tareas son siempre asumidas primero, siempre están primero asumidas por el grupo interno del cual aquel grupo exteriormente es una extensión o debería ser un reflejo. Así que ese es el trabajo básico. Después un grupo como este podría tener algunas características como el de intentar colocar en un cierto plano, en un nivel de conciencia, energías que están relacionadas directamente a un centro planetario, como en este caso el centro planetario sobre el cual está asentado la civilización de Erx, la civilización intraterrena de Erx. Pero siempre estamos hablando de patrones vibratorios. En definitiva, un grupo de esta naturaleza sentado en un centro como este tiene la tarea de sintonizar un patrón vibratorio e intentar reflejarlo adaptado, como corresponde, al espectro material, al espectro concreto, al espectro externo, para que pudiera ser un revestimiento de aquel otro patrón interior y de la tarea y de la actividad de los grupos internos que correspondieran. Alguien muy cercano a mí tiene una dualidad que me inquieta. Es una persona que habla de Dios y de su amor por Dios con sinceridad, pero es casi siempre despreciativo con la gente y las cosas en general. Es para mí muy difícil aceptar esto, pues es alguien a quien quiero mucho. Hay mucha gente que por inmadurez fracciona sin darse cuenta en la emisión de sus sentimientos o de sus pensamientos la vida cósmica o el contexto general de la vida cósmica o por lo menos en lo inmediato del universo del que forma parte. ¿Qué quiere decir fracciona? Esto que le pasa a esta persona es sin conciencia o con alguna relativa conciencia, un fraccionamiento de este universo, porque esa persona parece ser que es muy respetuosa de Dios, parece que se manifiesta como un ser que ama a Dios, pero no es capaz de amar a Dios en su obra. Entonces fracciona el universo. Es una persona que todavía por inmadurez es capaz de amar al Creador en el concepto que ella tiene del Creador y en la percepción que tiene del Creador, pero no en la obra misma de la cual el Creador no está ausente, porque el Creador no está ausente en nada. Este fraccionamiento algún día va a ir hacia una síntesis, algún día va a ir hacia un patrón unificado, va a ir hacia una androgenia. Esta persona todavía está en una etapa donde la exteriorización, los aspectos positivos de la energía están muy presentes en ello. La interiorización, la introspección es algo que le cuesta, la abstracción es algo que le cuesta. Todo lo que es externo pareciera ser que no es digno de respeto, o por lo menos no del respeto que se supone en alguien que ya puede amar o decir o manifestar que expresa amor al Creador. Esto forma parte de una gran cantidad de millones y millones de personas que continuamente están haciendo su trabajo encarnatorio acá, que están desenvolviendo sus encarnaciones. Desprecio por la gente, desprecio por las situaciones, menoscabo. Y por otro lado, hablar de Dios y del amor por el Creador de un modo en el cual a veces los vemos realmente conmovidos, sumamente conmovidos. Pero ahí tenemos lo que es el amor humano, filtrado, polarizado y aplicado mediante el cuerpo emocional, y todavía este amor superior que late en esa persona, pulsa en esa persona, está presente en esa persona pero sin poder circular, porque llegó hasta un nivel de su conciencia. En sentido descendente, el amor universal, el amor profundo, llegó hasta un nivel de su conciencia, hasta los niveles internos, y en la conciencia psíquica solamente puede filtrarse de un modo muy limitado.
del modo en que la mayor parte de la humanidad, por una especie de primitivismo en la que todavía está encapsulada, vive lo que serían las leyes básicas, los aspectos básicos del amor, que son aspectos discriminativos, que se basan en lo que el cuerpo emocional le puede ofrecer al amor. Como el amor, como toda energía, aprovecha lo que tiene, si el cuerpo emocional discrimina, el amor aprovecha y ama a través de aquella pequeña fisura. El cuerpo emocional tiene como una mirada telescópica, le enfoca sobre esto y dice, a esto lo amo, a aquello lo odio, a esto más o menos, esto me es indiferente. Y cuando el cuerpo emocional enfoca a un ser, a una situación, a un elemento, a un país, a una nación, a un cuadro de fútbol, a un partido político, lo enfoca y hacia eso tiene alguna cierta condescendencia o preferencia, el amor, que como cualquier energía inteligente no desaprovecha nada, pasa por ahí limitadamente, porque es como un ojo de cerradura, como una fisura, como el ojo de una aguja. Entonces pasa, y le va mostrando que eso es posible simplemente porque la fisura es pequeña, y le quiere enseñar al ser que no tiene que haber fisura, que tiene que haber un canal amplio, para que el amor no sea enfocado exclusivamente y pobremente sobre algo en particular. Y esto es lo que le pasa a muchas personas. Está quien dice, amo a Dios, y no es capaz de amar a la creación, como si la creación, una vez que fue expresión del Creador, dejara de ser algo aparte del Creador. Y la creación es un modo de expresión del Creador, es el modo externo de expresión del Creador, es el modo dinámico, activo, el modo transferible, el modo transformable, el modo que está en continua mutación. El Creador adopta en estos planos todos los polos, todas las manifestaciones, está en todo. Hay gente que todavía vive de ese modo. Acá dicen, siendo vegetariana, ¿sería bueno intentar que mi perro no coma carne o coma poca? ¿Lo ayudaría a evolucionar? Hace poco estuvimos hablando de este tema. El hecho de que un animal carnívoro no tenga que cultivar o desenvolver hábitos predadores ya es un avance inmenso para él. Es una gran asistencia, porque los perros son naturalmente predadores, al igual que los felinos, los caninos, ciertas aves, una cantidad de animales en el planeta son naturalmente predadores. Y cuando están cerca de grupos humanos, forman parte de grupos o de familias, o son cuidados por individuos, ya ahí tienen un gran beneficio, porque ellos no tienen que ensayar este carácter predatorio. Las energías instintivas empiezan a limitarse, no porque la voluntad del animal sea limitarlas, pero al no tener que ejercerlas, hay un cierto incentivo, hay un cierto patrón, hay un cierto modismo que es atávico en esa especie que empieza a controlarse, simplemente por el beneficio de recibir el alimento sin tener que acecharlo, sin tener que perseguirlo y sin tener que asesinarlo. Eso es muy importante para el animal. Si el animal estuviera ya formando parte de un alma grupo que en su contexto está preparando la individualización de algunas energías, de algunas mónadas particularmente, ahí seguramente sería conducido a participar de la asistencia de seres con una cierta evolución que podrían conducirlo a un marco de relativa armonía con otro tipo de experiencias complementarias a esta que decíamos de quedar eximido de predar. ¿Cuál podría ser este tipo de experiencia complementaria? Y podría ser una forma diferente de manifestarse en términos emocionales, un incentivo para comenzar a implantar un núcleo mental básico, comenzar a estimular la parte germinal mental, recibir la influencia de seres de una cierta evolución que le permitirían empezar a ensayar aspectos de armonía o de equilibrio de un modo en particular, acorde a lo que un animal puede hacer. Y si ese animal ya viniera reiterando el tránsito de oportunidades que lo están preparando para individualizarse, podría ser que ya esté listo, llegado el caso, para comenzar a comer pequeñas cantidades de carne.
muy pequeñas cantidades de carne y en algunos casos la ausencia total de carne. O, en otros casos, la carne procesada de un modo en particular, como puede ser alimento para animales balanceado, en pequeñas cantidades, mezclado con cereales, con legumbres, con hortalizas. Dependiendo del grado de evolución que ya esté mostrando ese animal, es donde va a ser llevado a hacer esas experiencias, va a estar enmarcado en un grupo, en una familia, o al cuidado de un individuo en particular que pudiera brindarles asistencia. Pero no debemos intentar mecánicamente, simplemente porque nos hicimos vegetarianos, hacer vegetariano a un animal que todavía puede estar en instancia, como la mayoría de estos animales, de consumo de carne. Insistimos, ya con que el animal no tenga que predar, es muy importante para él. Ya es una diferencia en términos evolutivos. Porque sus primos que están en la selva, sus primos que están en la estepa, en los bosques, en las pampas, en los esteros, todavía tienen que predar. Sus primos lobos, sus primos zorros, aguaraguazú, coyotes y otros animales que, sin ser cánidos, pueden ser de otra especie, están obligados a predar. Entonces ya ahí es muy importante, porque pueden dirigir su conciencia, orientar su conciencia y su atención a una gran cantidad de elementos, gran cantidad para ellos, para nosotros podría ser mínima esa cantidad, si los observáramos, ¿no? Pero una gran cantidad de elementos para ellos que antes no podían recibir su atención y a los cuales no podían dedicarse, porque la mayor parte del tiempo de un animal en estado salvaje está dedicado a no ser predado o a predar. Entonces ya coloca la atención de otro modo, a las actitudes de la familia, a cómo puede adaptarse a esas energías, a ciertas ceremonias como llevarlo a la plaza, traerlo, ir a buscar el collar, cosas que para nosotros pueden ser incluso intrascendentes. Para el animal que está haciendo todo un aprendizaje en particular, es muy importante. Después de que se dio el hundimiento de la Atlántida, muchas especies tendrían que haber recibido asistencia por parte de la humanidad para pegar un giro en sus costumbres. Incluso muchas especies tendrían que haber recibido el preámbulo para poder pegar ese giro a lo largo de todo el proceso atlante. Los atlantes no hicieron nada en ese sentido. No solo no hicieron nada, sino que confirmaron a los animales en una condición netamente animal, e incluso llegaron a hacer experiencias genéticas de tipo astral que redundaron en lo que hoy conocemos como grandes felinos y otros animales que realmente no estaban previstos en términos de evolución. Y los atlantes son los responsables de haber hecho eso. En vez de colaborar para que el gato doméstico, que en la época de la Atlántida era similar, no era igual, pero era similar al gato doméstico que hoy conocemos y que tenía muchísimo potencial para desarrollar, en vez de tornarlo un león o un tigre, porque les encantaban los gatos a los atlantes, los felinos en particular, una relación de mucho astralismo, los gatos tienen una recepción astral muy fuerte, y los atlantes, precisamente una raza que manejaba dentro del espectro del astralismo muy profundamente, así que los animales que tenían esa condición tan particular se veían fuertemente vinculados a los atlantes. Entonces, en vez de colaborar con la evolución de los gatos, y al mismo tiempo eso hubiera representado, primero, que ellos tendrían que haber hecho su proceso evolutivo como atlantes adecuadamente, cosa que no hicieron. Entonces no pudieron brindarle a los gatos esa evolución y encima los manipularon genéticamente y los hicieron pasar de 4 o 5 kilos de peso a 150 o 200, en el tamaño que para ellos era ideal. Como ahora se hizo con los perros, como se creó el danés, como se han creado algunos mastines, lo mismo. O al revés, están por ahí con los perritos dentro de la cartera, ¿no es cierto? Es lo mismo. A esta altura de los acontecimientos planetarios, donde el ser humano juega con la clonación, eso no significa nada. Es más, en realidad, en estado salvaje, los animales cada tanto pasan por esas experiencias que sirven a la energía para transitar determinadas cuestiones. Pero en estado natural existe, como existen en estado natural los injertos. El hombre abusó de los injertos, comenzó a injertar todo. En estado natural existe. ¿Y cómo puede ser un injerto en estado natural? En las selvas, en los bosques muy tupidos, cuando hay distintas variedades de árboles, el roce de las ramas y el crecimiento ajustado hace que a veces ramas que rozaron durante mucho tiempo queden trabadas, dejen de rozar y queden apoyadas muy fuertemente unas con otras y empieza a haber intercambio de savia. Eso ocurre
Y son injertos naturales. Después el hombre empezó a ver todo como un campo de injerto, al punto tal que después llegó a lo que llegó, ¿no es cierto?, a la clonación, a la manipulación genética. La palabra, emitida con inteligencia y con equilibrio, ayuda a los animales a instalar el principio mental, a seguir desenvolviendo esa protomente, a seguir estimulando el patrón protomental para que después pueda llegar a ser realmente un átomo mental cuando la energía lo considere. Pero las personas que hablan mecánicamente con los animales, porque le estén hablando, no están desenvolviendo la mente o estimulando la mente animal. La palabra puede ser ni más ni menos, por sobre todas las cosas, en alguien que no tiene contención, herramienta del cuerpo emocional, y el animal ya tiene cuerpo emocional de sobra. El animal lo que tiene que ir preparando es el despertar en el plano mental, más si se está por individualizar. No tiene que ser un receptor de los padecimientos, las frustraciones. Esa palabra al perro no le estimula en nada, como otra tanta cantidad de cosas que al perro se le pueden decir. Lo importante es utilizar la palabra con los animales que se están individualizando o que pueden estar recibiendo estímulos para ciclos preparatorios en ese sentido, utilizarla del modo más elevado posible, intentando que el animal registre en esa palabra, identifique esa palabra o el conjunto de palabras con patrones vibratorios elevados, que son esos patrones vibratorios elevados los que estimulan el despertar de esta protomente en preparación. Porque si va el emocional bien denso, bien cargado, bajo formato de palabra, al animal lo único que estamos haciendo es confirmándolo en su animalidad. Es más, lo estamos empeorando en su animalidad, porque le estamos colocando un tipo de animalidad, o lo estamos sobreestimulando con un tipo de animalidad que es propia del ser humano. Es una animalidad trastocada genéticamente, por decirlo así. Trastocada genéticamente, porque el ser humano en su parte animal es el peor de los animales. Es el peor de los animales. No hay peor contraparte animal que la del ser humano. El más fiero de los animales, el más salvaje de los animales es un corderito al lado de la animalidad humana, cuando esa animalidad está desbocada en su peor condición, en su curva descendente. Todo lo que le colocamos al animal desde una palabra que no reviste energía interior, lo atora, lo encapsula, lo detiene, lo atrofia incluso. Por eso es muy importante ver qué le decimos. No es la palabra en sí, sino qué energía se está colocando ahí, en el trato con el animal. Conocí gente que decía, no, yo no le hablo a mi gato, hago telepatía con él. No es que sea imprudente la persona, pero en todo caso está limitando algo que podría ser una excepción, que en vez de sentir que tiene que decirle algo al animal, simplemente libera el pensamiento. Muchos animales captan eso perfectamente, pero el animal también se está preparando para el uso de la palabra emitida, no solo de la palabra como energía mental revestida de palabra en un cierto nivel de conciencia. Entonces, no hay que entrar en estos esnovismos, en estas cosas tan particulares, ¿no? Yo con mis animales me manejo telepáticamente. Al animal hay que tratarlo del modo más elevado posible, como una partícula del universo que conformamos, y como parte del universo que conformamos, sabemos qué tenemos que hacer con la palabra en relación a él. Lo que tenemos que hacer con la palabra en relación a todo el espectro del universo del cual estamos formando parte. O sea, hoy la recuperación de la palabra y el uso correcto no es solo para algunas cosas, también debería incluir, en este caso, si tenemos un animal, la utilización de esa energía con el animal del modo más elevado posible. Ayer mantrábamos samana, samana, y en cada repetición algo se abría en mi conciencia. Como una llave, el nombre de la jerarquía me hacía tomar conciencia del amor que todavía no ofrecemos al planeta. Llegaba a dolerme comprender esto, sentir que todos somos responsables en algún grado. ¿Cómo pagar esta gran deuda de amor? Si el ser
vivió esto mantrando con el nombre de la jerarquía, y ahí está, ahí ya comenzó a pagar la deuda de amor que todos tenemos con la vida planetaria. Porque si sintió esto es porque indudablemente en los niveles internos había algo muy potente operando. Si sintió esto, indudablemente estaba confirmando lo que en los niveles internos es una verdad para cada uno de nosotros. No importa si es un ser rescatable, si no es un ser rescatable, si tiene que confirmar su rescatabilidad, si es un perro, un gato, si es un ser humano o si es una partícula de mineral en una montaña. Porque hoy la conciencia samana está en el centro de cada partícula del planeta operando, estimulando. Y cualquiera que pueda confirmar, mantrando el nombre de esa jerarquía, sintiendo la presencia de esa jerarquía, confirmando la energía de esa jerarquía, lo que esta persona está diciendo, ya está pagando la deuda, porque indudablemente ese sentir solamente puede tornarse efectivo a partir de que la energía del amor está comenzando a pasar, ya en volúmenes mayores, a lo que comúnmente la humanidad tiene acostumbrado en relaciones de energía y mantiene como deuda, como dice la persona acá. Simplemente seguir abriéndose, seguir buscando la vida interna, seguir abierto a la energía interior y al caudal y condición que la energía interna busque ofrecer, porque el amor es una energía más, como tantas veces dijimos. No es la energía, es una energía más. Rige este universo planetario, rige este universo sistémico, pero es energía. Es una de las tantas energías, una de las tantas formas en las que se desglosa la energía. Estando abierto a la vida interna, buscando el centro de la propia conciencia, abierto a la vida de la jerarquía, a la vida única que la jerarquía representa y puede aplicar en nosotros, ahí vamos a estar siempre saldando la deuda. Disponibles, receptivos, en búsqueda de sintonía, con entrega, ahí estamos saldando la deuda. Y cada uno la está saldando a su manera, algunos muy poquito, otros más, otros menos, otros de modo inexistente. La mayoría en este planeta no puede hacer nada, no con la energía del amor, con la energía, porque están cerrados a la energía toda. Pero hay quienes ya, de a poco, están moviendo esa hipoteca, que es pesada para este planeta y para esta humanidad, pero hay quienes ya la están moviendo de a poco. Acá dice, ¿cómo puede uno practicar o ensayar con las diferentes energías de rayo? Es más difícil para las personas cuando la situación no es de la energía del rayo de ellas. ¿En qué nos beneficia en la evolución tantos rayos actuando en la personalidad, el alma, el espíritu, etcétera? Esa multiplicidad de energías que operan en distintos niveles de nuestra conciencia, que a veces pueden repetirse en un nivel y en otro, es muy importante que estén así, de este modo múltiple, porque así nosotros aprendemos a ensayar multiplicidad y complementariedad en términos de energía, netamente de energía. Cuando hay esta variable de energía entre el alma, la mónada, el regente, la conciencia en términos de personalidad, cada uno de los componentes de la personalidad, que cada uno de esos elementos puede estar influido por distintos rayos, o por un conjunto de rayos que se repite a lo largo de cada uno de esos niveles de conciencia, se va ensayando la multiplicidad y la complementariedad. Es muy importante. Si el ser estuviera regido por una única energía en todos sus niveles de conciencia, sería muy difícil para él aprovechar todo lo que la vida ofrece en este plano, que lo ofrece bajo una gama absoluta de energías y de variables. Regido, claro, por un número puntual de rayos. Aquí, hasta que entraron en acción 5 rayos más, hubo 7 rayos manifestándose en el sistema solar y en el planeta. Esos 7 rayos, con distintas intensidades a lo largo de los ciclos de la humanidad del planeta, fueron rigiendo, pero a su vez siempre estaban presentes de un modo u otro, ofreciendo experiencias, conducción, definición, características. Si nosotros, en cada uno de los niveles de conciencia, solamente estuviéramos regidos por un rayo en particular, no podríamos desenvolvernos y transitar las situaciones múltiples, tan ricas que la vida externa ofrece. La energía se desmultiplica así, la energía hace todo este trabajo de desglose.
La energía hace todo esto que hace, se presenta tan variada para nosotros, porque es la única forma de ensayar con ella. Cuando nuestra conciencia está regida, según en qué nivel, por un rayo o por un conjunto de rayos, nos permite hacer este trabajo de complementariedad, nos flexibiliza. Sin esto sería imposible hacer ese trabajo tan puntual que ofrece la vida externa, esta diversidad de energías. Todas las situaciones externas son tan diversas, ni más ni menos porque los rayos que podamos reconocer o no en ellas también son diversos en cuanto a influencia, combinación, acción, cadencias, consecutividad. Hay situaciones que se alimentan inicialmente de un rayo y después van pasando distintas energías de rayo en el sostén de la situación. Todo esto tiene que aprender a ser trabajado por la conciencia, tiene que aprender a ser sobrellevado por la conciencia. En nosotros la multiplicidad de rayos y en las situaciones externas, la multiplicidad de rayos permite la complementariedad y el aprendizaje de las leyes materiales. Entonces decía también, ¿cómo puede uno practicar o ensayar con las diferentes energías de rayo? En sintonía interior, como dijimos tantas veces. Si busco sintonía interna, alineación interna, la energía que emerge de mi interior va a tener una cualidad en particular. Esa cualidad, si la respeto, esa cualidad, si encuentra mi adhesión, esa cualidad, si encuentra en mi reflejo, es la cualidad ideal para dar tratamiento a las situaciones en la materia. Y esa cualidad, específicamente, va a ser una cualidad de rayo. Y la situación a la cual me va a conducir, del mejor modo, también va a estar regida por una cualidad de rayo. A veces puede ser una cualidad análoga, a veces no. Para una situación de un determinado tipo de rayo puede ser que el estímulo que llegue sea de un rayo complementario, pero no de ese mismo rayo, o de ese mismo rayo en otro grado, en otro voltaje, en otra condición. Es muy importante para que se exprese el rayo que convenga en cada situación y nosotros podamos ensayar adaptación a ese rayo, sintonía interior del modo más estable posible. Aspirar a una sintonía interna del modo más estable posible, entregarnos del modo más estable posible. Y así cada una de las variables de energía que se nos presenten, vamos a ensayarla del mejor modo. Cualquier variable de rayo que busque expresarse a través nuestro, si no se encuentra identificados con la materia, con la forma, desintonizados, para nosotros no va a significar nada. Es más, vamos a confundir las energías de rayo, vamos a malinterpretarlas, o en caso de que pudiéramos llegar a interpretarlas, no vamos a tener la capacidad de aplicarlas, de permitir que nos conduzcan y se desenvuelvan en nuestra actitud. Para que el ser ensaye con aspectos negativos de un rayo, tiene que estar en un estado que permita hacer un ensayo de esa naturaleza. Si el ser superó internamente ciertas cosas y ya tiene una alineación lo suficientemente estable, una alineación o una relación interna lo suficientemente efectiva, no quiere decir que no va a ensayar aspectos negativos de los rayos. Cuando se dice aspectos negativos de rayo, no se está refiriendo el término a inmadurez del rayo, sino inmadurez de la conciencia. Conciencia inmadura ensaya con aspectos básicos y negativos de rayo. En la medida que la conciencia madura, los ensayos con la energía de rayo se van superando. No es la energía de rayo en sí lo que es negativo o lo que es inmaduro, sino la conciencia que hace el ensayo con la energía. Si es una situación del mundo material, está mostrando que el ser todavía está en una etapa básica, tal vez, de cierto aprendizaje de las leyes materiales. O sea, todo lo que a nosotros nos implica vivir situaciones negativas, nos lleva a participar de situaciones negativas, a padecerlas, a no poder estar en equilibrio, a sufrirlas, a sentirnos golpeados o tocados por la situación, nos está mostrando automáticamente cuál es nuestra relación con la vida interna o cuál es nuestro nivel de madurez todavía en esa etapa. A partir de que el ser madura y que su relación con la vida interna es más estable, más sólida, sea cual sea el carácter del rayo que esté ahí, sea cual sea la condición de la situación, él está operando de un modo diferente a como operan quienes padecen la situación. Si el ser cambia su visión, cambia la situación. Pero si inicialmente la situación tiene una característica densa,
una característica traumática, le está mostrando al ser con qué energías básicas todavía tiene que trabajar. Le está diciendo, esto es lo que le falta trabajar. Un ser que tiene una cierta elevación de conciencia no recibe su participación o no es estimulado a participar de una situación de un grado de densidad determinado, sino como un complemento donde otros posiblemente estén ahí comprometidos. Si es una situación que casi lo abarca exclusivamente a él y tiene un grado de evolución y de sostén interior, no va a pasar por experiencias básicas, crudas, traumáticas, densas, no porque ya no es necesario seguramente. Si el ser llegó a lo que él es en ese momento, es que pudo superar todas las instancias evolutivas anteriores, donde también hubo energías de rayo en cada una de sus encarnaciones, en cada una de todas las tandas encarnatorias que le tocó vivir, en la tierra, fuera de la tierra, en todos lados tuvo que sobreponerse, transitar y trascender energías de rayo en particular. Hizo el aprendizaje. Pero en este momento, en la transición planetaria, cuando a los seres se le presentan energías que los ponen en situación conflictiva, traumática, desequilibrada, les está mostrando en relación a la instancia del planeta y de lo que está necesitando asumir la humanidad, le está mostrando un cierto grado de regularidad o de inmadurez, porque puntualmente se le está presentando la situación como un parámetro. Cuanto él está todavía más trabado en esto de disolver aspectos propios de las pruebas materiales, puede ser que las situaciones de rayos sean un poquito también más irregulares, más ríspidas. El alma es la que está aportando la condición de rayo que tiene que operar. Si la personalidad o el ego no logran sintonía con el alma, lo que van a expresar de esa condición de rayo es siempre la curva descendente, la contraparte más densa de ese rayo, lo que puede resultar de la acción de ese rayo en una contraparte más limitada, más ligada a los aspectos básicos de la materia. El alma siempre está ofreciendo la característica de rayo, la acción de rayo más elevada. Si el ser logra abrirse, elevarse, pasar por sobre encima de la identificación en términos fricativos que la situación le está implicando, entonces la energía de rayo que va a operar ahí va a ser más elevada. Cuanto más despierte el alma, un voltaje más elevado de rayo va a ofrecer. Cuanto más alineado y receptivo de esa alma despierta esté el ser aquí en este plano, la conciencia externa, la energía de rayo que va a reflejar y que va a actuar también va a ser más elevada. Ahí es donde decíamos, tiene que haber un grado de inmadurez o de alejamiento interior para que la energía de rayo que esté operando aquí, sea cual sea la condición, ofrezca esa base tan ríspida, tan traumática, podríamos decir. Aunque el alma en ese momento no tuviera la capacidad absoluta, total, porque el alma está haciendo su trabajo, su proceso evolutivo también, de dominar un 100% en términos de energía de rayo esa situación, va a estar ofreciendo un voltaje lo suficientemente elevado que va a servir como asistencia si la conciencia externa logra entrar en sintonía, logra adherir a la cualidad de energía que el alma le está ofreciendo. Para la condición de la conciencia externa, aquel voltaje de energía y la cualidad de rayo van a ser lo suficientemente elevados, aunque en términos de alma todavía el alma tenga un aprendizaje mayor con esa energía. Pero siempre que acá pasamos una situación de un modo irregular, inestable, traumático, con dolor, con molestia, con incomprensión, ahí está. Cuando el concepto invade el lugar, es como que uno supiera que solamente con una energía de rayo tiene problema, con las demás no. Y más de una vez uno confunde una energía de rayo con la que tiene problema pensando que es siempre la misma. Y tiene problema con 3 o 4 energías de rayo. Sin embargo, cree que es con la misma energía de rayo que tiene problema. Ese es el punto. ¿Será que es con la misma energía de rayo que tenemos problema? ¿O con ciertos volúmenes de energía de ciertos rayos también tenemos problemas? Este es el tema. Un ser que anduviera bárbaro con todos los rayos, menos con uno, con ese uno casi no tendría problema. Porque para estar bien con 6 rayos hace falta mucha alineación. La conciencia interna, en su eterna sabiduría, en cada ciclo nos va poniendo un pool de energías con las cuales vamos trabajando. Seguramente con unas vamos avanzando más, dominando más y con otras menos.
esas personas no tienen problema con un rayo, tienen problema con todos los rayos en alguna medida, porque tienen problema con la personalidad. Entonces, la personalidad es como la piquera de un crisol, por el cual tienen que salir distintas cosas. La piquera de un crisol tiene subdivisiones. Entonces, según cómo se van fundiendo los metales, sale por una parte, por otra, por otra. Y la personalidad tiene eso también. No hay quien tenga problema con un rayo y con los demás anda bárbaro. Tal vez lo que está haciendo el alma en ese momento es, no le presenta situaciones de cierta condición radial, porque encima la persona las pasaría peor todavía. O si se las presenta muy justitas, muy justitas, muy justitas. Y de esta le presenta más, entonces tiene problema con esta. Pero para saber realmente eso, tiene que haber asistencia intuitiva. En cada caso será diferente. Es más difícil para las personas cuando la situación no es de la energía del rayo de ellas. ¿Y qué son ellas? Estamos hablando de qué rayo, de la personalidad, del alma, de la mente que se piensa a sí misma, del emocional que se siente a sí mismo, del cuerpo físico que según como estemos lo tomamos como conciencia integral. ¿De qué rayos son ellas o no ellas? En definitiva, ¿qué rayos somos? Entonces hay que ver qué quiere decir situaciones que no son del rayo de ellas. Si en el momento en que impera la personalidad, que es de tercer rayo, viene una situación de tercer rayo, si está imperando la energía de la personalidad, posiblemente se le haga más llevadera a la persona enfrentar situaciones de tercer rayo. Pero si la personalidad es tercer rayo, pero tiene una mente de primero, y en ese momento está imperando el primer rayo, el rayo mental, y viene una situación de tercero, y puede ser que haya algún conflicto, porque la persona no va a estar abierta, en ese caso, a utilizar la inteligencia, y va a querer, mediante la voluntad, solucionar un tema que, lógicamente, va a necesitar un volumen de voluntad, porque toda situación necesita un volumen de voluntad, lógico. Por eso las energías de rayo están unas presentes en las otras, precisamente porque se complementan. Hay que ver qué es lo que estaría ocurriendo. Si en el momento en que influencia o está dominando, rigiendo la energía de la personalidad o de la mente o del emocional o del alma, la situación que se propone está en concordancia con esa energía que está imperando, o sea, de la personalidad, de la mente, del alma, del emocional. Y hay que ver también qué tipo de evolución ya tiene la persona. Si una persona que está en tercera o cuarta iniciación o en segunda iniciación va a estar ante eso de un modo en particular. Si es una persona que está siendo preparada para la primera iniciación, va a estar de otro modo, aunque las situaciones sean concordantes y la favorezcan en términos de rayo. Hay que ver. Los 5 nuevos rayos no es una tarea de implantación de la humanidad en este momento en la transición. Es una tarea de la jerarquía, es una tarea de la conciencia planetaria. Todos nosotros, en algún modo, nos podemos tornar depositarios de esas nuevas energías en la medida que nos expandimos, nos alineamos. Pero no hay seres que particularmente hoy tengan la tarea de implantar esas energías. Es un trabajo, en este momento, primordialmente de la jerarquía. Porque siempre cuando emergen energías nuevas, durante las primeras etapas de esos ciclos es la jerarquía la encargada de implantar esas energías. Indirectamente, quienes estuvieran más abiertos serían como espejos de reflejo de esas energías. Ofrecerían esas energías para su circulación. O sea, nosotros formamos un universo planetario donde se están manifestando 5 nuevos rayos. A partir de 1988 van entrando en actividad. Ya estaban presentes, solo que estaban inactivos. Su ceremonia de actividad no había comenzado. A partir del despertar de la nueva polaridad, de la entrada en actividad de estos 5 rayos nuevos, a partir del octavo al 12º, todo cambió, absolutamente todo cambió. Los rayos trabajan en cuadraturas, cambió todo. Los complementarios cambiaron también. A partir de que comienzan su actividad, que es gradual, los seres que estuvieran más despiertos internamente, los seres que estuvieran en mayor alineación, podrían ser como elementos donde esos rayos anclan en algún grado en lo que podemos llamar el mundo formal y circulan muy sutilmente por el mundo formal. Pero eso no quiere decir que hay seres que están encargados de manifestar octavo rayo, otros 12º, otros 10º. Todavía es como indirecto ese trabajo para la conciencia humana. Quienes sí están haciendo eso de modo directo son las civilizaciones intraterrenas, de avanzada. Ahí sí
Hay civilizaciones y hay miembros de esas civilizaciones que ya son herramientas directas de esos rayos. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo interesante, diferente. Buda abrió el camino de ese amor universal, pero fue el instructor Jesús el que lo dispuso de un modo en particular como energía para estimular todo el planeta y la humanidad para un cambio, un amor diferente, una cualidad de amor diferente. Preparó la síntesis del amor Jesús. La energía crística a través de Jesús preparó la síntesis del amor, que es donde el amor comienza a expresarse con sabiduría, donde se va cerrando un ciclo de expresión de esa energía. Lo que hizo el instructor Jesús fue preparar esa síntesis. Por eso permitió que se instalaran las bases para la polarización del alma en un plano superior, en un nivel superior. La energía de instrucción que la humanidad recibe es todo segundo rayo. Todo segundo rayo. Todo segundo rayo. No hay forma de instalar energía de instrucción si no es a partir del segundo rayo, en esta instancia del planeta, en este ciclo. Una instancia del sistema solar donde se trabajó con tercer rayo. Ahí había energía de tercer rayo operando, instalando las bases para esta otra etapa de segundo. Pero todo lo que nosotros podemos guardar en la memoria, todos los antecedentes históricos, filosóficos, incluso legendarios, mitológicos, todo es energía de segundo rayo. Puede haber energías de subrayo operando en una época con mayor intensidad, alguna de ellas, en otra época otra, pero toda la base de segundo rayo, toda la energía de instrucción, de conducción de la humanidad siempre fue de segundo rayo. Todos los instructores fueron representantes de energía de segundo rayo y todos van a seguir siendo mientras todo este universo sistémico no haya agotado el trabajo que tenía que hacer bajo regencia de segundo rayo, van a seguir siendo todos instructores que representen esa energía. Por eso la energía crística o la jerarquía crística es quien conduce todo el proceso sistémico, quien lo va encaminando hacia su destino. Si nosotros acá entramos en contacto directo con primer rayo, nos disolvemos directamente. Toda energía de rayo que contactamos es toda a través de subrayo de segundo rayo. No hay ninguna otra posibilidad, no la hay. Cuando se dice una persona o que una jerarquía está representando nuestro sistema, nuestro planeta, el primer rayo, siempre se está hablando de un patrón de subrayo. Y es más que suficiente para nosotros. Ya ese patrón de subrayo que representa Maj, como cabeza de aurora y cabeza de esa energía de rayo acá en el planeta, es más que suficiente para nosotros. Si no fuera porque es un subrayo del segundo, nos destruiría. No porque tenga intención de hacerlo. Nosotros no estamos evolutivamente preparados para eso. Para que un ser pueda estar, un elemento pueda estar en contacto con energía de primer rayo, definida, nítida de primer rayo, tiene que haber hecho todo un trabajo de segundo en términos evolutivos, toda una trayectoria con energía de segundo en términos evolutivos. Y para estar bajo este aspecto de segundo rayo, tiene que haber hecho todo un trabajo de tercero primero. Si no hizo eso, no puede, por lo menos dentro de las líneas cósmicas, galácticas, evolutivas que nosotros estamos siguiendo, de las trayectorias monádicas que nosotros estamos viviendo. Pues nuestras mónadas están siguiendo una trayectoria monádica. Junto con millones de mónadas de distintos niveles de conciencia, hay como vías cósmicas de tránsito, de traslación de mónadas. Nosotros formamos parte de un conjunto, de grandes conjuntos de mónadas, de tandas monádicas, que hacen experiencias primero en universos sistémicos, en este caso el tercer rayo, después de segundo, después de primero. Es fundamental para nuestra evolución, no podríamos hacerlo de otro modo. Para la transmutación monádica hace falta estar recluido o en meditación. ¿Qué pasa con personas que viven en las ciudades ruidosas y tienen que transmutar su mónada? El alma se adapta con mayores facilidades al proceso de transmutación si está despierta. La mónada nueva puede ser extraterrestre o intraterrena indiferentemente. El alma, si no está despierta, no puede ser una herramienta de facilitamiento de la transmutación monádica. Solamente almas que están despiertas
pueden ser, al momento de ser vivida la transmutación monádica, integradas como energía a la mónada. Por eso, en términos generales, las transmutaciones monádicas se dan con seres de tercera iniciación para arriba. Porque si el ser no pasó por la tercera iniciación, la energía de la personalidad no está integrada. Porque el alma no tiene el nivel de madurez, no tiene la experiencia dada, de haber absorbido, haber podido llevar la energía de la personalidad, alinearla, integrarla, orientarla hacia el propio centro de la energía anímica. Todavía no está relacionada íntimamente y de modo estable la energía de la personalidad con el alma. Esa alma no puede vivir un proceso de transmutación monádica, porque ¿cómo va a responder ella a la reabsorción como núcleo de conciencia en la mónada si todavía tiene pendiente todo el trabajo de absorción de las energías que la mónada le encomendó volcar en la materia? Hasta que la mónada no encuentra en el alma la receptividad como para que el alma lleve la personalidad a la integración, no se puede dar la reabsorción del alma misma, que es lo que necesita la mónada para vivir la transmutación, replegar esas energías. La energía anímica la tiene que replegar. Y lo que cede son los vehículos de la personalidad. Eso es lo que cede. Y el alma tiene que estar en condiciones de ser reabsorbida. No reabsorbe la mónada nueva, no queda a cargo del alma. El alma es una extensión en un plano subsiguiente inferior de la mónada misma. Entonces eso lo repliega, lo reabsorbe la mónada al momento de la transmutación. Forma parte de su riqueza en términos evolutivos. La experiencia que hizo el alma, tan cercana a la materia, es el enriquecimiento de la mónada. Uno de los enriquecimientos de la mónada, porque trabaja en horizontal y en vertical. En horizontal, en su propio nivel, se enriquece con experiencias con entidades del plano cósmico monádico. Pero en vertical se enriquece con la experiencia que el alma le permite absorber a través de la experiencia del alma que estuvo tan cerca en la materia. Alma inmadura, no hay transmutación. Imposible, imposible. Aunque la energía podría tomar vehículos de cualquier condición si fuera necesario utilizarlos. Pero para eso tiene que haber una necesidad de urgencia tremendo directamente. En términos convencionales no es posible. En cuanto a si hace falta estar recluido en meditación, dependiendo de las condiciones evolutivas del ser que se retira, del ser que ingresa, la compatibilidad o incompatibilidad de rayos, la etapa del planeta, de la humanidad, el origen cósmico de los seres, tanto el que ingresa como el que egresa. A veces la incompatibilidad no solamente está dada en energías de rayo. Hay mónadas que van a intercambiar trajes cuyo origen es totalmente, pero totalmente opuesto en términos de energía. Y eso también presenta un trabajito de ajuste, porque toda mónada termina expresándose en la materia desde lo que ella es, intrínsecamente hablando. Y hay mónadas que vienen a hacer experiencias por ciertos universos, dimensiones, niveles de conciencia, galaxias, particularidades propias de la vida cósmica, por sobre encima de otras. Puede venir otra mónada que viene de las antípodas de ese tipo de experiencia y hay que hacer ajustes en términos de energía. Pero todo es subsanable porque la jerarquía que está a cargo de esto domina totalmente esa situación. Si tarda una transmutación monádica en concretarse, tarda en concretarse porque no puede haber violencia. Tiene que haber armonía y la armonía se sostiene ceremonialmente. Desde los niveles internos, la jerarquía que asume esto, sobre todo la jerarquía Stark que asume esto, es puntualmente cuidadosa de que no haya violencia en todo esto, porque las reacciones de los trajes podrían invalidar una transmutación monádica. Para que esto no ocurra, la ceremonia tiene que ser cuidada en todos sus detalles. La jerarquía que se encarga de esto conoce al individuo internamente desde la eternidad misma, porque la jerarquía que se encarga de hacer estas transmutaciones comenzó su trayectoria evolutiva en ciclos cósmicos muchísimo antes que todas las partículas que ella va a ocuparse de asistir en la transmutación. Quiere decir que esa jerarquía conoce en esencia
a esa partícula de que esa partícula fue emitida por el Creador. La conoce totalmente, medularmente. Entonces no hay quien pudiera, sino esa jerarquía, hacer ese trabajo tan particular porque conoce todo lo referente a esa conciencia. La ceremonia tiene que ser cuidada en todos sus detalles. A veces se extiende, puede tardar meses y meses, a veces semanas, a veces días, dependiendo. Los cuerpos en este planeta tienen una tendencia al apego, tienen una tendencia a identificarse con las fuerzas materiales, tienen una tendencia a confirmar la verdad en la materia. En una transmutación monádica, el ser que está saliendo, dejando los trajes a disposición, tiene que contar con trajes ya, que no guarden apegos. Porque aunque el traje no sea consciente de la transmutación monádica, una parte de él sabe que se está vaciando de aquello con lo cual íntimamente y cósmicamente estaba ligado. Si los trajes no tienen madurez y la jerarquía que está llevando a cabo la transmutación monádica no tuviera el dominio, podría haber muchísimos traumatismos y accidentes en las transmutaciones monádicas. ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es el rasgo que tenemos los seres en la materia? Los apegos, la individualidad, el no soltar, el creer que las cosas son eternas simplemente porque están transitoriamente en nuestra conciencia. Por eso la mayor parte de las transmutaciones monádicas se viven sin conciencia. Y solamente las vive con conciencia el ser que tiene la capacidad de estar desapegado. Y el que tiene la capacidad de estar desapegado cuando está viviendo la transmutación monádica, la vive con una gratitud inmensa. Lo vive con una entrega, con una gratitud, con una alegría interior inmensa, incalificable, indescriptible. Porque se da cuenta que todo es una ilusión. Que todo es una ilusión, que lo único que vale y que es imperecedero es la energía interior. Una ilusión prestada de la conciencia superior interna. Una ilusión que está destinada a desaparecer. Como conciencia de. ¿Conciencia de qué? De hecho, las transmutaciones monádicas ocurren sin que los seres se den cuenta. Y donde había un ser interno pasa a haber otro ser interno. Y el ego ni mosqueó capaz. Lo que sí ocurre a veces es que puede haber algunas molestias en los plexos, puede haber algunas molestias a lo largo de la columna vertebral, se pueden sentir algunos mareos, como un hormigueo a veces en algunas partes del cuerpo, porque las adaptaciones en términos de energía son complejas. Hay que restaurar esa anastomosis íntima y única que mantiene la conciencia interna con la conciencia exterior, ese puente, ese vínculo, ese lazo, que la jerarquía por dominio de la materia, profundo y genuino, lo puede hacer. La mónada nueva puede ser extraterrestre o intraterrena, decía acá, indiferentemente. Indiferentemente no. Nada es indiferente, todo tiene un sentido. Todo es bien diferente en la vida cósmica. Cuando ocurre que una mónada que ingresa es una mónada que viene de otros sistemas solares o viene de alguna otra región de este sistema solar, como si viniera de los mundos internos, viene porque se necesita, o que sea de este mismo sistema solar, de algún otro planeta, o que venga de otros sistemas solares, como que venga de los mundos internos de este mismo planeta, no es por indiferencia, no es que da lo mismo, es porque se necesita eso. Está absolutamente previsto desde hace siglos y siglos y siglos la mayor parte de las conciencias que van a ingresar vía transmutación monádica, están seleccionadas, preparadas, entrenadas. Y cuando ingresa un ser intraterreno es porque se necesita la energía de ese ser, no es indiferente el proceso. Tiene todo un sentido absolutamente programado en términos internos. Hay un montón de seres que están siendo preparados, eventualmente, seres, conciencias concretas, trajes que están siendo preparados eventualmente por si fuera necesario la utilización de esos trajes para transmutaciones monádicas, siendo que en muchísimos casos no va a hacer falta y no se los va a utilizar. Pero como las leyes de la materia están tan inestables, se están preparando trajes por las dudas. Porque nadie sabe si alguna persona que está previsto que viva una transmutación monádica no pueda presentar una interferencia en términos de economía, en términos de energía, economía, síntesis, que haga eso realmente casi inefectivo o improbable. Entonces ahí está el otro, el suplente. Como pasa en todas las cosas acá en el planeta.
¿Cuántos somos suplentes de otros que tenían posibilidades que desecharon y no asumieron? Esto pasa continuamente en el planeta. Después, el que dijo sí, el que asumió, el que pudo, va a recibir tanto estímulo que va a estar a la par o mejor que el otro, capaz. Pero siempre hay una línea sucesoria, porque todo en estos universos, bajo ley de jerarquía, es así, ¿no? En este camino de encuentro con mi interno agradezco este espacio puro. ¿Cuál es el espacio entre no identificarse con el cuerpo del dolor, pero sí ser consciente y lo suficientemente sensible para ayudar a nuestro planeta en su tránsito? Nosotros en más de una oportunidad comentábamos, si nos identificamos con el reclamo del cuerpo emocional, respecto a lo que él tiene para decirnos de todas las situaciones, estamos listos. Primero el cuerpo emocional que reclama, un cuerpo emocional que está identificado con las fuerzas de fricción y con las fuerzas involutivas, lo sepa o no lo sepa. Todos estos cuerpos emocionales reclamantes, estas personas reclamantes, así terriblemente reclamantes y criticantes, están en un emparentamiento muy fuerte con las fuerzas disuasivas. Para asistir al planeta, para ayudar a la vida planetaria, a la humanidad, a todo lo que conforma la vida planetaria, lo último que se necesita es reconocer los requerimientos y los reclamos del cuerpo emocional como válidos. Es lo último que se necesita. Esto es fundamental. Si el ser quiere servir al planeta, primero tiene que ser un trabajo de desidentificación y de no estar pendiente de los reclamos de la personalidad, y mucho menos del cuerpo emocional. Acá la persona le pone el cuerpo del dolor, a tal punto que seguramente esta persona está en una etapa donde lo que siente continuamente en términos emocionales es dolor. Se le llama el cuerpo del dolor. Porque el cuerpo emocional no tiene por qué ser el cuerpo del dolor, ni el cuerpo del traumatismo. El cuerpo emocional, como cualquiera de los cuerpos que conforman la personalidad, hoy más que nunca está siendo estimulado a ocupar un rol, a acercarse lo más posible al arquetipo que le fue conferido. Y no estar a los gritos por una situación planetaria que indudablemente no comprende, porque si la comprendiera, estaría emitiendo energía de gratitud, porque sabe que se está acabando un ciclo donde el desequilibrio imperó. Si la comprendiera, estaría emitiendo energías de desapego, porque sabe que la identificación emocional o los apegos es lo que generó la gran parte de la situación que vive la humanidad. Quiere decir que si realmente entendiera la situación planetaria, no haría ninguno de los reclamos que hace, ni presentaría las críticas que presenta el cuerpo emocional. Y a tal punto es tan fuerte en esa función que cumple, que involucra el cuerpo mental, que generalmente termina en una confabulación absolutamente inefectiva en cuanto al tratamiento de la vida en la superficie planetaria. Fundamentalmente, no atender los reclamos de la personalidad. Esto no quiere decir que no vayan a estar los reclamos de la personalidad. Las personalidades sin trabajar, las personalidades fuertes, quienes tuvieron que confeccionar personalidades tremendamente fuertes para asumir esta etapa del planeta y su propia etapa evolutiva como pudieron, tienen que aprender a comprender que ya no es necesario que esas personalidades ocupen o asuman un rol que en términos evolutivos está en condiciones de asumir su propia conciencia interna. Hay un momento donde el ser, el guerrero, tiene que agarrar, para superar esa etapa, tiene que agarrar y bajar las armas, el escudo, la espada, sacarse la armadura, el yelmo. Y por eso no va a dejar de ser un guerrero, solo que está mostrando que superó una cierta etapa de lo que es enfrentar la realidad, asumir y enfrentar la vida y darle tratamiento a todo lo que la vida represente. Hay un momento donde el ser tiene que quitarse el duro peso de cargar con personalidades tan conflictivas, tan requirientes, esas personalidades que desangran al ser y por su intermedio desangran a la vida planetaria también. Es fundamental para asistir al planeta, aunque los reclamos de la personalidad y aunque los reclamos del cuerpo emocional estén ahí al orden del día, que no se tornen efectivos esos reclamos, que no tengan la efectividad de influenciar nuestra vida. Hay que aprender a escucharlos sin que influencien.
Estamos en la etapa donde los escuchamos e influencian, tenemos que llegar a la etapa de escucharlos y que no influencien. Y gradualmente van a ir bajando la voz y van a ser nada más que un remanente de esto que hicimos con un código genético de un modo inefectivo. Y declaramos, de modo indirecto, al hacer esta renuncia, este desapego, este no querer escuchar los reclamos o por lo menos no querer satisfacerlos, una declaración a la vida de que tal vez por primera vez estamos dispuestos a escucharla a ella en su verdadera magnitud y esencia, en su condición, en la verdadera situación, con las características que impone esta situación planetaria por sobre encima de aquella que nosotros le atribuíamos. Y esto es fundamental que se entienda, porque así hay muchísimos seres que realmente en términos internos están preparados para asistir a la vida planetaria, pero que están escuchando más los reclamos de sus cuerpos, sobre todo el cuerpo emocional, que lo que la conciencia planetaria les quiere ofrecer a través de su conciencia interna respecto a lo que es una situación. Las situaciones todas tienen esencia, tienen luz, tienen sustancia para descubrir y para aplicar. Y cuando nosotros estamos tan ligados al referente que el cuerpo emocional, que la conciencia psíquica nos da de la realidad, nunca vamos a encontrar cómo aplicar, liberar y asistir a esa sustancia, esa esencia. Eso es fundamental, esa luz. Muchas gracias.